¿Cuál es el reparo que tiene hoy el señor Alfredo García? Yo les voy a contar a ustedes, todos los días tiene algún reparo con mi vestimenta. Está muy elegante hoy usted. Te falta un parche, el pantalón se lo conseguimos. Es la nueva moda. Es moda, García. Debiera usted tener alguna noción de eso. A su edad, de seguir la moda es medio... No entiende. Bueno, yo que le iba a ponderar el número de voces con la entrevista a Puglia, que de verdad fue una entrevista muy buena. Mérito de Puglia, obviamente. Bueno, vamos al grano. Hablando de madurez, que no es lo que nos caracteriza a veces. ¿Ustedes creen que el sistema político, con la mano del corazón la pregunto, estaba maduro o está maduro como para que efectivamente el presidente de la República o los protagonistas del acuerdo con UPM abrieran la cancha y dieran la información que tanto se anhela desde la oposición? ¿Sí le parece que sí? No, sería un gesto de madurez hacerlo. Sería un gesto pero la pregunta fue otra. Bueno, pero yo la contesto como me parece que debo contestarla. Creo que el gesto de madurez sería desde la jefatura del Estado tener ese gesto hacia el resto de la sociedad que no está representada en las negociaciones que se están llevando adelante. ¿Otra opinión? Por ejemplo, lo que se ofreció, bueno, a ver, que vengan los ministros si no hacemos acta de la reunión. Todos sabemos que aún dentro del propio gobierno a la media hora se sabe todo lo que se conversó, detalle, señales. Entonces yo no sé si estamos hablando de una madurez tal que permita revelar detalles de la negociación. Yo creo que no, más cuando hay en juego ciertas cuestiones que tienen que ver con pujas electorales y demás. Eso no quita que creo que hay ciertos asuntos, como si este tipo de inversión vale la pena, no vale la pena. La inversión más grande en la historia del país. Sí. ¿No requiere de una mirada más de política de Estado? Exacto, capaz que estamos hablando de los grandes temas. No el asunto pequeño de si 100 kilómetros más o menos de ruta. Sí el asunto grande de si el país debe embarcarse en esta inversión de $1.000 millones que va a implicar una deuda al menos a más de 20 años y que va a involucrar a los gobiernos que siguen. Ese tema de fondo yo creo que debería haber sido conversado con los partidos. Bien. No así los detalles confidenciales que creo que forman parte de cualquier negociación. ¿Qué opina? Yo creo que si Tabaré convoca a los líderes principales de la oposición y dice, señores, esto queda acá, porque ustedes se lo merecen saber, pero queda acá. Yo creo en la madurez de los líderes políticos para no hacer electoralismo de ese tipo de cosas, porque lo que está en juego es una cuestión del país. Y yo creo que la clase política, en el fondo, no todos, pero me parece que está jugando al país. Quiero creer eso y apuesto a eso. Entonces me parece que sí, yo si fuera presidente de la República convocaría a los líderes y le daría información y diciéndole, miren que esto es confidencial y esto no sé qué, y yo creo que lo van a responder como corresponde. Me parece que sería sano hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente la información que reciben esos líderes, que la están pidiendo previo a la firma del acuerdo, ¿no? Es lo que tendría sentido, si no, ¿de qué serviría post-acuerdo? ¿Qué pasa si alguno de estos líderes de la oposición no está de acuerdo? No ¿Va a tiene quedarse mayoría, callado? Mucho. No tiene, la mayoría la tiene el gobierno y el que firma es el gobierno. Pelear por la mayoría para las próximas elecciones y cambiar, yo qué sé, ¿viste? Pero me parece que ese punto de vista, yo creo que la clase política se merece respeto porque la política es una actividad muy digna y me parece que lo jerarquiza el hecho de darle el lugar que corresponde. Pero Tabaré es medio soberbio, alguna cosa. No se reunió nunca con el líder de la oposición, que es la calle Pou. Eso da una pauta un poco medio, ¿viste? Te guste o no te guste la calle Pou, es el líder de la oposición. Y después habla de autofagias, el mismo presidente. Sí, ¿no? claro. Y después el Frente, 2x3, filtra cualquier información. ¿Tá? 2x3. Llueve. Entonces... Me parece que hay un camino, me parece que de alguna manera insinuado por Verónica, que es intermedio, ¿no? A mí me da la sensación que los detalles de una negociación, de verdad, cualquiera lo entiende, yo el otro día lo decía, hasta cuando vendés una bicicleta por la web, vos decís una cosita, el otro dice otra cosita, imagínate este asunto. A mí me parece que lo que tiene que primar acá es la política. Y acá, cuando de alguna manera el gobernante dice una cosa, la oposición reclama otra, y no hay punto de encuentro, lo que falla es la política. Y cuando falla la política, yo soy de los que cree que siempre el mayor responsable es el gobierno, porque es el que conduce las cosas. Desde esa perspectiva, yo hubiese querido que hubiese una instancia, probablemente no sea la legislativa, yo me puedo perder en eso. De hecho, el propio presidente Vázquez, creo que no es justo decir que no
que no es propio de él. Yo creo que sí, que es propio de él. Recuerdo la reunión con los expresidentes, con los líderes a propósito del petróleo, ¿se acuerdan? Aquella circunstancia. Fueron buenas señales, aplaudidas generosamente por todos lados. Este asunto me parece que en ese aspecto se sale un poco. Quizás porque el pedido fue hecho desde un lugar equivocado, pero aún así el gobernante tiene que estar por encima de eso y creo que hubiese sido mejor generar esa instancia. Quizás, termino con esto, quizás peco de ingenuo, a lo mejor se da. No, yo recuerdo cuando hubo reuniones multipartidarias por el tema de la inseguridad, ¿se acuerdan? Y se decía en aquel momento que esa apertura del presidente Vázquez no era otra cosa que para repartir responsabilidades. Si uno seguía por esa opinión o ese criterio, entonces ahora se podría deducir que no se abre justamente para quedarse con el éxito de esta gran inversión para el país. Yo no iría por ese lado. Yo no iría por ese lado. Yo iría por el lado de separar lo que es una consulta de lo que es una información. Yo creo que coincido en que no necesariamente este proceso tiene que ser consultado paso a paso, porque por algo el gobierno, la ciudadanía eligió este gobierno. Diferente de una consulta es una información. Es muy diferente. ¿Pero la información no se puede dar post firmado el acuerdo? No, porque bueno, pero me parece de recibo hacerlo antes, porque además ya hay experiencia, incluso en el primer gobierno de Vázquez, no de la magnitud de esta inversión, pero de una inversión menor, pero muy importante en ese momento en el país, que fue la de Pluna, y no terminó bien. Y eso ni fue consultado ni fue informado, y no terminó bien. Entonces, y hay otras instancias también que tampoco terminaron bien, pero esa particularmente afecta al primer gobierno de Vázquez. Entonces, con ese antecedente, más, como citaba Alejandro muy bien, la apertura en el tema del petróleo, yo creo que había un camino intermedio para generar una instancia de acercamiento en un momento en que hay una crispación política en el país. Yo creo que si desde la jefatura del Estado hubiera habido una señal de este tipo, este clima tenso, crispado que hay hoy en la sociedad política se hubiera amortiguado. Y ese sí sería un gran mérito del gobierno. Como citando a un viejo charlatán, como te digo una cosa, te digo la otra. Vázquez cita a los expresidentes con el petróleo, cuando en realidad no tienen representación política, habían sido expresidentes. Tiene que haber citado a los líderes actuales de los partidos. Perfecto. Eso es un error de Vázquez, que queda muy bien por la galería, pero no habló con los que cortan el bacalao. Y demás, perdón, y el otro tema, con lo de seguridad, y ahí creo que el error fue la oposición, y entre ellos la calle Pou, no fue él a las reuniones, fueron otros delegados. Tenían que haber ido los líderes políticos a hablar del tema seguridad. Si están en esa cuestión de yo cedo, no te doy, yo sí, en una especie Entonces vuelvo a la pregunta afloje que parece que se equivocado de ambas partes. Inicial. ¿Hay madurez en el sistema político? Yo creo que hay, pero como no para que una negociación tan importante efectivamente abra el juego a la oposición. En el caso que tú citabas, yo recuerdo que hubo sectores del propio Partido Nacional que decían, bueno, me voy, no me voy. Había toda una cuestión política allí de manejo casi electoral que sonaba bastante... A mí, por lo menos, en lo pronto me rechinaba, ¿no? Por eso... La pobre tiró a sus exactamente, y después el resto del partido quedó. Bueno, había allí una cuestión que ni siquiera el partido estaba unido frente a la convocatoria de ese acuerdo que tanto se había reclamado de parte de la propia oposición. Hay un aspecto que de verdad ¿fue un llamado de verdad a conversar y a escuchar o fue un llamado a informar? Bueno, no, de allí salieron proyectos de ley, ¿no? Que después fueron al Parlamento y se aprobaron. Más allá de que algunos habrá quedado con el sabor a poco, pero sí salieron cosas concretas. Hay un aspecto que yo creo que no se puede desconocer, que hace un poco la diferencia, que es que, por ejemplo, si bien el país tiene experiencia en instalación de plantas de celulosa, cuando se instala Bodnia, no fue necesario hacer una inversión en infraestructura como la que es necesario hacer ahora. La empresa no pidió como contrapartida la cantidad de cosas que se están pidiendo ahora. Y yo creo que eso sí compromete de acá para adelante la gestión de cualquier gobierno, porque estamos hablando de un dinero que de algún lado va a tener que salir y que todos sabemos que va a salir del endeudamiento público, ¿no? O sea, esa sería para ti la diferencia que marcás, porque en realidad Graciano marcaba antecedentes no es lo mismo ensombrecidos que esta planta de UPM. Y uno podría decir, bueno, pero si es por antecedentes, justamente la administración de Vázquez tiene la experiencia de 2 plantas previas. La diferencia es el endeudamiento que va a generar a más de 20 años y que cualquiera sea el color del gobierno que venga, va a tener que lidiar con ese aspecto en el déficit fiscal que ya es un problema. No, con relación a la planta que tú citaste y también, Verónica, la planta anterior, que tampoco hubo un proceso de consulta, aunque sí hay que reconocer que el Frente Amplio con esa planta cambió radicalmente la posición que tenía antes, o sea, se manifestó de acuerdo.
En este caso yo creo que la madurez del sistema político se demuestra en que no se le está tirando piedras a la inversión. Es decir, nadie, por lo menos bueno, que yo... Larrañaga habla de entreguistas, ¿no? No, pero quiero decir, no hay una actitud contraria per se y de antemano al proyecto. Simplemente se dice, bueno, nos gustaría saber más. Ahora, en el caso de la planta de Bodnia, la falta de consulta con la oposición derivó no tanto en las cuestiones atinentes a las inversiones y mismas, sino que el problema político que generó la instalación de la planta con Argentina, recuerden el cierre de puentes, Gualeguaychú. recuerden que durante años, incluso el presidente Vázquez se había reunido, ¿se acuerdan?, con Kirchner en Santiago de Chile y le había prometido una dilación, una suspensión de las obras. Cuando volvió, las obras continuaron, lo cual yo creo que hizo muy bien porque eso era de interés del país, pero eso generó ese conflicto con Argentina. Y él nunca tuvo atrás a la oposición, es decir, nunca generó un ámbito que le permitiera tener la espalda políticamente cubierta, a tal punto de que ustedes recordarán en aquella instancia en una escuela que, en fin, un estudiante le hizo una pregunta, él dijo que había hablado con Bush. Sí. O sea, no con la oposición uruguaya para pedirle respaldo, con Bush por si pasaba algo. Respaldo a Vázquez, había como un nacionalismo donde todo el mundo respaldaba. A lo que voy es que en un país que siempre tiene motivo de crispación, encontrar una causa nacional como esta es una instancia que no puede dejarse pasar por alto. A mí me parece que de todas maneras en este contexto cometeríamos un error si somos ingenuos. Quiero decir, es obvio, lo señala cualquiera, y en particular los economistas de todos los palos, los más, los menos ortodoxos, señalan que desde la perspectiva económica y por lo tanto con una clarísima incidencia en la lectura política, la instalación de una nueva planta sería objetivamente una buena noticia para el gobierno. Esto se sabe. Entonces nosotros, que se supone que estamos acá para analizar y ver, no podemos ser ingenuos en esa medida. Yo puedo entender la aprehensión que tenga el gobernante a decir, porque de alguna manera ya se ha dicho, se ha hablado de entreguismo, se ha hablado de otros asuntos, ¿verdad? ¿En qué medida yo puedo confiar que el otro de alguna manera va a avalar que yo continúe con estas negociaciones cuando sabe que de concretarse va a ser una buena noticia para mí? Por eso lo del comienzo. Yo creo que acá falló la política porque se pudo haber encontrado un camino intermedio. No de los detalles, porque cualquiera sabe que estas negociaciones se hacen y son y deben ser secretas. Yo creo que hizo bien Vázquez en aclarar el propio tiempo que lleva la negociación. Habla de que no tenés una actitud entreguista, porque si no, en media hora, sí. Sin embargo, también hace bien la oposición en conocer más. Por eso digo que falla la política desde esa perspectiva. Igual quiero decir una cosa. Se ha dicho, a propósito de esta potencial aún instalación de la planta, que el Estado uruguayo va a tener que hacer muchas cosas con la infraestructura. Bueno, yo soy de la vieja escuela, yo soy de la escuela donde a mí me gustan las obras, que se hagan cosas, que se invierta, que haya inversión pública porque da trabajo y eso hace movimiento de la economía. Así que hasta por ese punto yo lo vivo como una buena noticia, del mismo modo que vi una buena noticia la Antel Arena y del mismo modo que antes vi como una buena noticia la Torre de Antel. Bien, no cabe el planteo de algunas voces que dicen, bueno, $1.000 millones, cuando se requiere infraestructura mucho más urgente para el país. Sí, vale planteárselo vale o no. plantear, ¿Me permiten? Tengo una telefónica en este momento en vivo, después volvemos a este aspecto, porque nos acompaña Bruno, secretario de la Intendencia de Durazno. Juan José es el nombre, tengo entendido. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo le va? Yo sé que no tienen todavía el anuncio oficial. Supongo que lo están esperando con ansias y a la brevedad. Pero ¿sería en Durazno la instalación finalmente? Sí, no, nosotros estamos en estos momentos con los conocimientos que ha dado la prensa, ¿verdad? En cuanto a que se definiría en Durazno. No obstante eso, la Intendencia de Durazno, como me parece que correspondería, ha generado reuniones internas, hacia lo interno todavía, con los distintos servicios de la Intendencia, los efectos de empezar a evaluar todo lo que significa el impacto que puede ocasionar este tipo de planta. Bien. Porque el miedo que nosotros tenemos es que el día que se decida nos saquen apurados, como decimos nosotros, y
no queremos improvisar en ese sentido porque esperemos que el impacto que genere ese tipo de emprendimientos sea lo más positivo posible, ¿verdad? Bien. Es curioso porque uno escuchaba, yo me imaginaba escucharlo con más alegría, ¿no? No con tanto suspicacia, porque se peleaban los departamentos por ver dónde se puede poner la planta, porque uno imagina todos los beneficios que puede traer para la zona, no solo en lo que refiere a la planta y a su rubro, sino para mover la economía del departamento entero, ¿no? Sí, sí. No, es como usted dice, el tema de alegría o no es así. Es decir, nosotros esperamos que pueda instalarse la planta, eso es totalmente claro, porque nos va a generar oportunidades de desarrollo de la zona en distintos aspectos, ¿verdad? Lo único que nosotros nos tiene preocupado el día después que termine la obra, porque digo, la obra genera mucha mano de obra. Para esa mano de obra la preocupación nuestra es tratar de que tanto de la zona, y hablo de Durazno, Tacuarembó, pueda colocarse mano de obra nuestra, que se prepare, que se especialice para lo que hay que hacer adentro de la obra, pero el día después de la obra también no queremos que esa desocupación que se genera impacte en nuestras pequeñas comunidades, ¿verdad?, que están en torno a donde se podría instalar la planta. Pero eso no deja de ser una buena noticia para nosotros. ¿Está en boca de la gente esta posibilidad? ¿En la calle se comenta? Sí, sí, sí. ¿Qué dice la población del departamento? Sí, está en boca de la gente. Lógicamente, mucha gente lo ve de su perspectiva, ¿verdad? El camionero o las empresas de camiones lo ven de una manera, el comerciante también. Están apareciendo inversores que están pensando en qué servicios se le puede dar desde los distintos puntos, de los distintos centros poblados que tiene el entorno de la planta, ¿verdad? Es decir, no nos olvidemos que ahí tenemos Paso de los Toros, tenemos de este lado de Paso de los Toros del río está Centenario, Pueblo Centenario, después tenemos un pueblito chiquito que se llama Carlos Reiles, y tenemos un lugar que hoy pertenece, es de UTE, que es Baigorria, pero que tiene muchas viviendas sin uso y que nosotros como gobierno departamental nos gustaría darle utilidad también porque es una zona muy buena, y después que la planta se termine aspiramos a que ese pueblito también quede remozado de alguna manera, ¿verdad? O sea, hay muchos aspectos. Acá nos visitó hace 2 meses la FLU, que ustedes recuerdan que cuando la instalación en el Río Negro era el intendente, y bueno, nos estuvo pasando algunos datos que él tenía anotado y que, bueno, era importante. Después, ¿no? Después que a usted le preocupa, el intendente de Río Negro lo conoce bien. Sí, por supuesto. ¿Y qué le dice? No, él dice que es una cosa, para él ha sido muy positivo, lo que no hay que medirlo en la justa medida, ¿verdad? Es decir, no tampoco pensar que es una gran fuente de trabajo después que la planta está terminada. Ellos en Río Negro hoy tienen 300 empleados y acá se habla de que la planta produciría el doble de lo que está la de Río Negro, por lo tanto el impacto puede ser interesante y nosotros estamos expectantes, pero no más allá de eso, claro, no simplemente trabajando como que va a ser un internamente. antes y un después, tal vez. Seguro, exacto. Bien. Indudablemente se habla de que la madera vendría del este del departamento de Durazno. Ustedes imagínense, ahí tenemos temas carreteras, tenemos también algún centro logístico que también hay que pensar, porque hay intercambio de camioneros en determinados puntos, sí. Pero todo eso creo que una vez que se defina y que esté formalmente, bueno, habrá que dialogar con la empresa para llevar adelante todo eso, ¿no? Bien. Y de lo que pueden ser voces detractoras que se escuchen en la zona, desde no sé, alguien que tiene una tierra y teme la expropiación, si es que va a haber infraestructura vial que tenga que atravesar su propiedad, o tal vez ambientalistas que tengan, bueno, sus propios estudios que pongan en riesgo la eventual
lo que puede llegar a contaminar o perjudicar el medio ambiente, empezando por el propio río, una planta de esta magnitud. Existen esas voces también, imagino. Sí, existen esas voces. Yo creo que son entendibles también, ¿verdad? Es decir, son cosas nuevas que a veces generan una cierta autodefensa. Pero en eso debemos hacer también una reflexión. El Río Negro, bueno, ustedes saben que hace unos días, ahora por el tema de la represa, ayer o antes de ayer, hubo una mortandad de peces, pero también lo que sería bueno que el Río Negro tenga un monitoreo antes de empezar a funcionar la planta. ¿Hay estudios ya previos vinculados a la potencialidad de la planta? No. Puede ser que nosotros no tenemos conocimiento. No, ustedes tienen conocimiento, ahí está. Pero el razonamiento es el siguiente: con los estándares que tienen estas empresas en cuanto al cuidado del medio ambiente, estamos seguros que, lejos de perjudicar la contaminación del río, la va a mejorar, porque hoy el río tiene contaminación producto de algunas plantas de curado de madera, que está haciendo UTE y bueno, y no está muy controlado todo eso. Yo creo que si se instala este emprendimiento, ahí sí todo el río va a quedar vigilado, por decir de alguna manera, ¿verdad?, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y la última pregunta, Bruno, que tal vez haya podido charlar con la FLUF. Después y durante el proceso de instalación, ¿qué protagonismo tiene efectivamente el gobierno departamental? ¿O es todo desde Montevideo? No, hay cosas, como llamamos nosotros, lo inmediato, lo de todos los días, que la FLU lo vivió desde la Intendencia y nos decía a nosotros, yo qué sé, el negociar el hecho de que las empresas que se instalan a construir no armen carpas en cualquier lado, que tienen que ir con la solución habitacional, que si hay posibilidades de soluciones habitacionales, la Intendencia pueda negociar y que esas viviendas que son para los obreros de la obra luego puedan quedar para la población que lo necesita. En fin, el gobierno departamental tener un contacto fluido con el PIT en Montevideo para los efectos de evitar mayores inconvenientes y tener una fluidez en el contacto. Por ejemplo, acá en Durazno ahora a partir del año pasado se instaló la UTEC y bueno, y ver qué profesiones desde la UTEC se pueden ir generando mano de obra especializada para que puedan trabajar en la planta una vez que la planta esté instalada. Todo eso son gestiones que, si bien pueden tener un carácter nacional, los gobiernos departamentales juegan un rol importante en el unir, en el surcir el trabajo entre lo público y entre lo público y privado. Perfecto. Así que el desafío en ese sentido es muy grande y bueno, estamos intentando prepararnos para dar respuestas a eso que se puede venir, ¿verdad? Usted se enteró por la prensa, entonces, si no hay comunicado oficial todavía desde el Ejecutivo, se enteró de los dichos de Vázquez por los medios. Sí, efectivamente, y bueno... ¿Usted llamó a Vidalín? ¿El Vidalín lo llamó? ¿Qué comentaron así en el primer impacto? Vázquez ha hablado en otros momentos con Vidalín, ¿verdad? Es decir, con los intendentes... Pero era una posibilidad más. Pero era una posibilidad más. Era una posibilidad más. Ahora, en estos días... no hemos tenido comunicación. Suponemos que los tiempos los manejará de acuerdo a todo eso que se está negociando, lo manejará el Ejecutivo Nacional a los efectos de hacerlo en el mejor momento, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos tratando de prepararnos para cuando venga la comunicación, ver cuál es el rol que tiene que cumplir el gobierno departamental y llevarlo adelante lo más efectivamente posible, ¿verdad? Perfecto. José Bruno, muchísimas gracias, secretario de la Intendencia de Durazno, por este tiempo. Muchas gracias. Un gusto y saludo para todos por ahí. No, por favor. No, yo me imaginé que no sé, que me iba a poder revelar alguna charla más interna que podría haber tenido con el intendente. Más eufórico. Claro. Bueno, no. Está muy medido. Está muy medido, sí. Está responsablemente medido, porque hay que pensar que, por ejemplo... Ya espejitos de colores no nos venden, ¿no? Está claro. Pueblo Centenario tiene 1000 y poquitos habitantes, ¿no? Se habla de que cuando está la etapa de construcción son entre 4 y 5.000 personas que están allí. Entonces, ¿cuántos tenía? Uno también piensa, mucho menos creo.
pero uno también piensa en lo que se le viene a las autoridades que están recibiendo a todo esto, que como él mencionaba, bueno, tiene también que ponerse a organizar, a ver cómo va a ser. Tiene miedo que sea a los ponchazos, Mucha ¿no? gente que llega a buscar trabajo no lo encuentra. Hay muchas situaciones que con sus presupuestos departamentales tienen que enfrentar las autoridades. Entonces está bueno también saber hasta dónde las responsabilidades son del gobierno central y qué le estamos llevando al gobierno de la Intendencia de Durazno. Hay una cuestión que él también mencionaba, que yo creo que también está bueno que se aprenda de lo que pasó. En Fray Bentos, cuando se termina con la elaboración de la planta, el desempleo subió a un 20%. 5 años después quedó en el mismo nivel que estaba antes de la construcción. Y hoy quien emplea mayor cantidad de personal es la Intendencia de Río Negro. O sea que la matriz productiva no cambió en el departamento por la instalación de la planta. Creo que algo tendríamos que haber aprendido de esa primera experiencia, ¿no? Bien, pero falta información, diría la oposición, para saber si van a cambiar algunos de esos parámetros. Tenemos que hacer una pausa. Tú planteabas el tema de la inversión que generaba dudas. Pero en realidad yo creo que más que el tema de la inversión, lo que me parece que falta es una información que permita ver la armonía y el equilibrio entre las concesiones que se le dan a la empresa. Porque no nos olvidemos que todo eso va a ser en zona franca, que eso tiene desgravación de impuestos. O sea, no solamente el dinero que va a poner Uruguay para la infraestructura, es cuánto va a dejar de percibir por los impuestos. Entonces, al faltar información, me parece que está redondeamos inmediatamente después de la pausa. Ya venimos.